was before you. Come to Freddy. I am Dracula. Alex Rojas, que por si no lo saben, ha trabajado en producciones como Estado de Fuga, Sitiados, The Lost City of Z y también Llanto Maldito. Entonces, Alex, bienvenido al sexto de Transform Fest y preséntate, por favor. Hola, ¿cómo están? Que están aquí presentes, gracias por asistir. Hoy vamos a hacer una charla de efectos especiales, ¿sí? Aplicados obviamente como tradicionalmente es este negocio que es para el cine y la televisión, ¿vale? En este momento se hacen más series realmente y eso es lo que está moviendo mucho la industria. Entonces, a mí me gusta normalmente invitar a estas charlas y me gusta abordarla como vaya fluyendo y depende también las inquietudes que ustedes tengan con los efectos especiales. Porque todos tienen una diferente aproximación a este negocio. Entonces, vamos también mientras lo hacemos, vamos a hacer un pequeño maquillaje con una modelo que se llama Paola y vamos a convertirla como en un vampiro de estos clásicos muy vinil, el maquillaje de los Boys. No sé si se acuerdan de esa película, que fue una película ochentera con Kiefer Sutherland y donde básicamente ese maquillaje marcó una pauta en el maquillaje de vampiros contemporáneos. Entonces de ahí viene toda esa onda de maquillaje de los vampiros de Buffy, la cazavampiros, si se acuerdan de Buffy. Y gran parte, digamos, de ese estilo de maquillaje tiene que ver con esa propuesta que hizo Pinil en los 80s para maquillar a estos chicos que eran como una pandilla de monks que se convertían en vampiros. ¿Vale? Entonces, si tienen en ese momento inquietudes, siempre voy a estar aquí, obviamente, para responder la inquietud que ustedes quieran sobre el negocio o sobre la técnica, ¿vale? Yo ya llevo más o menos unos 13, 14 años ya en este medio, ¿sí? Cuando empezamos, obviamente hay personas que llevan mucho más tiempo en esto, y cuando empezamos, los efectos especiales eran muy diferentes a los que se hacen actualmente. Entonces, eran otros materiales, eran otros tiempos de trabajo, era otro tipo de producción. Eran otros los requerimientos para hacer un maquillaje de caracterización. ¿Qué cambia básicamente en este momento? Y es que técnicamente para hacer audiovisuales ahora se requiere de una muy buena factura en el maquillaje de efectos especiales, ya que las cámaras de hoy en día son cámaras que tienen una muy alta resolución. Entonces esa alta resolución hace que cualquier detalle erróneo se note muchísimo más. Entonces, en los 80s, que fue la época donde arrancaron los efectos especiales cinematográficamente hablando, en los 80s se trabajaba mucho con un material que se llama espuma de látex, que de hecho todavía se trabaja mucho la espuma de látex, pero se comenzó a cambiar los materiales precisamente para lograr tener una mayor un maquillaje mucho más limpio en cámara.
Ahora los maquillajes de caracterización tienen que ser muy limpios, lo que les decía, lo que les hablaba, porque las cámaras son ya 8K, no sé cuánto, ya no sé en qué K vamos en este momento, pero eso es un dolor de cabeza para todos nosotros, porque obviamente todos los bordecitos, todo lo que sea erróneo, si no tiene una prótesis, no tiene una textura adecuada, si no tiene un maquillaje adecuado, pues se va a notar mucho y no va a ser convincente. Y la gran parte de esto es hacer personajes o hacer efectos que sean convincentes. Para eso se debe utilizar materiales como la espuma de látex y se cambió a materiales como la silicona. O sea, la silicona es con lo que se hacen los nuevos efectos especiales. La silicona de platino encapsulada es como uno de los materiales que más se utiliza y que más ha logrado tener como unos buenos réditos en pantalla. O sea, hay películas como Las horas más oscuras. Sí, no sé si tal vez se acuerdan de esa película que es con un actor que se caracteriza mucho, que se llama Gary Oldman. Y en esa película, Gary Oldman se caracterizaba como Winston Churchill. Y su caracterización era radical, o sea, pasar de Gary Oldman a este señor con mucho más años de edad, con sobrepeso, con cachetes, papada. Era un trabajo de maquillaje que se podía tomar de 6 a 8 horas diarias para tener a Gary Oldman como Winston Churchill y poder trabajar al menos 4 buenas horas, 5 horas en set. Entonces, de otra forma no se hubiera logrado. Vamos a poner. Por el momento tienes que tiene alguna duda. Tenía curiosidad de pero estaba dejando como que terminara el tema junto a lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que aplicó primero en la o para qué aplicó ese primero? Ese producto. La frente antes de poner el maquillaje. Bueno, ese producto es uno de los productos más utilizados en este negocio. Se llama ProSafe y el ProSafe es el adhesivo con el que se pegan las prótesis normalmente. Entonces, es un pegante de prótesis que es de uso médico, pero se utiliza realmente en este negocio para pegar prótesis o para, sí, o para la caracterización, que es lo más normal ahora. ¿Alguna otra pregunta más? O sea, ¿qué te refieres, digamos, con la diferencia del foam látex a la silicona en cuanto a limpieza, digamos, eso, como el realismo? El realismo. La silicona emula más a la piel humana, ¿sí? El foam látex es muy suave y puede hacerse en muchos maquillajes, pero lastimosamente lo que nos da un mejor acabado para texturizar es la silicona. Nosotros, y hablo en el término de nosotros porque somos varios caracterizadores y maquillistas acá que venimos trabajando ya desde hace un buen rato y siempre se depende de la industria del maquillaje como tal, ¿no? O sea, si hay una industria de fílmica fuerte, pues va a haber mucho más trabajo para nosotros. Entonces, en ese caso, nosotros dependemos de que el medio audiovisual siempre se esté nutriendo de nuevos realizadores, nuevas historias. O sea, no nos podemos estar quedando siempre ¿saben? En la serie de narcotraficantes y esto. Entre más, digamos, las propuestas sean atrevidas, como hacer cine de género, pues obviamente vamos a tener
un trabajo mucho más retador y enriquecedor. Entonces, ya es un trabajo que hemos venido realizando desde hace unos 20 años y también como cambiando un poco la perspectiva de la industria, ¿sí? Ahora ya se hacen más películas de género, ahora ya se hacen más series que requieren de caracterización. Digamos, con la entrada de todo este boom de Mario Mendoza en un tiempo, o sea, si se acuerdan que se hicieron varias series, varias películas, pues es un escritor que al adaptarse, pues se requiere mucho de caracterización, de efectos especiales, de maquillaje, de props. Entonces, ahí yo tuve, digamos, la oportunidad de hacer props para algunas pelis y algunas series. Y eso es muy chévere, si se puede impulsar más como todo el tema de la caracterización en películas en este tipo de películas, pues es una genialidad para nosotros. ¿Alguna pregunta? Sin miedo, vayan Sin preguntando. miedo, es una charla. Aprovechen. Digamos ya en cuestión de la prótesis, ¿cuánta silicona aguanta, digamos, de peso? ¿Qué tan grande puede ser? Hablando de la caracterización de Winston. Bueno, eso es chévere, esa es una pregunta chévere, ¿por qué? Porque normalmente una prótesis de silicona pesa mucho más que una prótesis en foam latex. Pero también depende de la técnica con la que tú vayas a hacer esa aplicación. Entonces, ¿no está dormida? ¿Estamos ahí? Creo que se está durmiendo. Bueno, el tema es que el foam látex pesa menos y en el caso de la silicona se hacen unas aplicaciones que se llaman por overlapping, o sea, no es una sola pieza que se aplica entera, sino que se aplican por pedazos. Entonces, si necesitamos una persona gorda y de edad, entonces primero se aplica un cuello con papada, encima de la papada van los cachetes también en silicona, y después la frente, ¿sí? Se hace por traslapes, o sea, una encima de la otra. Y eso también hace que la prótesis se mueva mejor, se mueva mucho mejor en la piel de la persona que está haciendo la caracterización. Disculpa, sobre el pegante para la prótesis del Proced. ¿Hay algún otro material que nos dé más durabilidad, digamos, si ya el personaje tiene que moverse mucho por su lado? Mira que yo he descubierto que el Proced es un gran material. O sea, obviamente hay otros adhesivos. Y uno de esos adhesivos, digamos, como que son hechos en particular para las prótesis de silicona, se llama Telesis. El Telesis es un adhesivo que se utiliza muchísimo para pegar prótesis de silicona, pero siempre se está peleando contra la corporalidad de la persona, o sea, el sudor. Entonces, si una prótesis va a estar en el cuerpo durante más de 6 horas, el sudor siempre va a ser un problema. O sea, las caracterizaciones tienen un límite de tiempo para ser aplicadas. Entonces, lo ideal es tú maquillas y a tu personaje también depende de la caracterización que sea. Si es una caracterización muy fuerte, que tiene muchas piezas y es muy larga, entonces ese actor va a tener un tiempo de maquillaje más o menos que puede ser entre 4 a 6 horas de caracterización, si es completo, que si es con todos los días, o sea, con continuidades,
ya los maquilladores comienzan a hacerlo en mucho menos tiempo porque ya comienzan a saber hacia dónde va el maquillaje, es mucho más fácil. Pero ese maquillaje, para que sea visto en su mejor momento en un set, tiene unas 4 horas. Después ya de eso, la piel comienza a sudorar y comienza a levantarse los bordes. Y siempre va a generar todo un complique esto. Pero es algo que le pasa a todas las personas que trabajan en esto. Y es algo que es importante entender porque para muchos es frustrante como, ay, se me arruina esto, se me daña esto, pero siempre, en casi todo, se utiliza un retoque digital que apoye las caracterizaciones, ¿sí? Cuando tú tienes que ver al personaje en vampiro o lo que sea de la mejor forma, normalmente en producción siempre cuadran los planos de detalle al final. Entonces todo el mundo está como, ahí es cuando uno en serio se siente muy mal. Claro, ya el vampiro ha luchado, ha mordido, ha hecho de todo y ya cuando le van a hacer los primeros planos, pues ya está todo el maquillaje destruido. A mí me gustaría saber ustedes a qué se dedican y por qué han querido venir a esta charla. ¿Tienen intereses en el maquillaje abordados desde qué punto de vista? ¿A quién le gustaría hablar? Bueno, yo entiendo. Bueno, mi nombre es Pío Peselín, soy maquilladora audiovisual y realmente he venido usando Vampírica, por eso. Entonces sí, como que mi proceso ha sido como muy de como usar materiales alternativos. ¿Alternativos como qué? Hechos en casa, o sea, literal, digamos, no sé. La gelatina, digamos. Exacto. ¿Has trabajado con gelatina? Sí, no, para fotitos y cosas que igual me ha pasado, que antes cuando tenía conocimiento, sí hemos llegado a usar esa misma técnica gelatina, ya con luces y claramente fue un desastre. Entonces, se iba derritiendo tu maquillaje. Entonces... ¿Se derretía o te lo podías comer? Eso era lo bueno. La parte buena. Pero entonces, claro, pues mi intención claramente es pues, dar la talla y seguir en ese campo que amo. Y claramente pues estoy buscando todo el tiempo poderme enriquecer y nutrir más mis conocimientos. Y pues no, gracias a ti por ese espacio tan bonito. No, pues a los chicos del festival, qué Claro, maravilla. y no, pues ya, digamos que ya he tenido la oportunidad, hice hace poquito una masterclass con La Rola, con Rigor Mortis, con Diana, con Miguel, y pues ahí ya como que entendí más un poquito sobre esas técnicas, en serio, la diferencia en cámaras absoluta, o sea, cómo se funden los bordes con la piel es una cosa loquísima, ¿no? Entonces si uno está en el tema, sí hay que buscar que cada vez sea más limpio el trabajo desde nuestra área de prácticos, porque pues sí. Ese es el reto siempre, como tratar de entregar maquillajes en menos tiempo y más limpios. Claro, y esa es la parte más difícil a veces de este negocio, ¿saben? Porque los tiempos, claro. Cada vez los tiempos son menos. Para nosotros maquilladores nos están exigiendo menos tiempo en taller, o sea, para preparar las piezas, y menos tiempo en set. O sea, hay directores que tienen todo muy organizado y llegan a hacer, ¿cuánto se va a demorar hacer esto? 2 horas. No tengo todo ese tiempo. Entonces, es frustrante, hay que pelear mucho contra la frustración también. A todos nos gusta que nuestro trabajo quede bien hecho, pero lastimosamente siempre vamos a tener menos tiempo. También les digo, es una maravilla cuando uno entra en un proyecto en el que el director sabe a qué va. Entonces, un director que se enfoca en cine de género sabe que su mayor tiempo y el mayor rubro de dinero y todo esto desde la producción va a ser para los efectos especiales, ya sean prácticos o ya sean
y FX, o sea. Entonces, cuando te toca un proyecto de esos, es una maravilla, me encanta. Que sabe que cuenta con el tiempo. Entonces, aquí creo que estamos haciendo un paréntesis, es pegando la prótesis, haciendo la primera parte de todo un make-up, que es pegar la prótesis, hacer la aplicación de la prótesis a la piel, ¿vale? Una pregunta, ¿tú higienizas la piel antes de eso, como con algún producto, un poquito de alcohol? Como Pues un lo importante realmente ahí es dos cosas. Es que la piel no venga en el caso de las chicas o algunos chicos, que no vengan con la piel con maquillaje o con bloqueadores solares y todo esto, ¿no? Esa es una de las primeras. Lo otro es pasar un pañito con un poquito de alcohol isopropílico. No está mal, o ¿Qué sea, porcentaje para eso? no, es solamente quitar esa pequeña grasa que tiene Pelear contra esa grasa es importante, porque esa grasa es la que hace que se te despegue aquí todos las prótesis. Eso por un lado. Yo creo que más que antes de, es el después de. Ahora, hay prótesis en las que se requiere utilizar óxido de zinc para que no sudore la piel. Entonces, digamos, si tenemos que poner una prótesis de una panza, ¿sí? Una aplicación en la panza, en el pecho o en la espalda, y estamos en un clima muy caliente, o sea, algo muy, muy caliente donde se va a sudar mucho más. Entonces, se pone un poquito de óxido de zinc o un producto que se llama Dry. El Dry es precisamente un spray con óxido de zinc para que no se sudore tanto ese pedazo de la piel y se pueda hacer una aplicación mucho más duradera. Yo tengo una pregunta en cuanto a las prótesis. ¿Todas vienen con un tamaño o un específico? O sea, para adaptarlo a la fisionomía o a la forma del rostro, ¿cómo lo hago? Si de pronto tengo una cara más redonda o más grande, ¿cómo lograr eso? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Las prótesis normalmente se hacen a medida. O sea, para eso se hace un proceso que se llama LightCast. Allá esta chica que allá nos sirvió de modelo de LightCast para un proyecto. Y era eso. Copiar una parte del cuerpo con materiales como el podio, que es una silicona para hacer copias del cuerpo, o el material más tradicional que se llama alginato, que es el que se utiliza en el odontólogo para copiar los dientes. Como cuando le hacen a uno los retenedores, que le ponen como una masilla dentro y uno espicha para que quede la forma. Entonces, con ese producto te copian tu cara. Después, tu cara se pasa a yeso. En el yeso se modifica tu cara con plastilina. Normalmente es con una plastilina de escultura, una cera, y ahí entonces que te quieren volver un orco, que te quieren volver un zombie o lo que sea, ¿vale? Entonces, todo eso se hace ahí. Normalmente ahí se aprueba todo en la parte de modelado con el cliente, y si allá es un ok, se comienza toda la parte de la realización de los moldes, que pueden ser en yeso o pueden hacerse también en resina epóxica, que es como yo lo trabajo. Trabajo más la resina epóxica, que es como más amable con el ambiente, no es tan tóxica. ¿La resina epóxica o el yeso? No, el yeso es muchísimo más amable, por así decirlo. Y la resina epóxica sí es mucho más tóxica, es un químico mucho más fuerte. ¿La manejan la de dos componentes normales que uno consigue para...? No, esa no. Es una epóxica que se llama resina epóxica para fibra. O sea, no te duermas. Es que le tapo los ojos y ahí va cabeceando.
Bueno, la resina epóxica es como un material también nuevo para hacer moldes. Antes todos los moldes se hacían con fibra de vidrio y resina, ¿cómo se llama? La poliéster. A mí la poliéster me parece, es una pesadilla. No, o sea, la resina poliéster es una pesadilla, pero es una pesadilla por la que todos tenemos que pasar en este negocio. He tenido que hacer moldes muy grandes con eso. Y uno tiene que volverse un astronauta completo para lograr salir de ahí sin que te pique el cuerpo durante una semana. O sea, es la fibra de vidrio, y esa fibra de vidrio tiene una capacidad de meterse debajo de tu piel. Sí, es terrible. Pero la epóxica tiene otra virtud, y es que no es tan fuerte, tan tóxica. Los materiales son un poco más amables, y de esa forma se pueden hacer moldes también mucho más livianos que con el yeso. El yeso tiene esa particularidad, y es que el yeso es muy pesado. Entonces, si tú tienes que hacer un cuerpo entero en yeso, pues tienes que tener un brazo también, tienes que ser coronel bárbaro, básicamente, para poder mover esos moldes y pues rogar que no se te vaya a caer en un pie o un molde, porque pues ahí lo podrías perder, es que es muchísimo. Ahora, obviamente, eso es lo chévere de la resina epóxica. La resina epóxica es livianita, puedes hacer cosas muy resistentes y de esa forma moverlas, trabajar tú solo, no con tantos asistentes. Pero eso no le irrita la piel a la persona. ¿Qué cosa? La resina epóxica. No, porque es que ya ese proceso no tiene nada que ver con la... O sea, pero es después de que lo haces, ¿si se le pone esa prótesis a la persona o me perdí Sí, ahí? o sea, la persona solo llega hasta el live cast. Cuando te ponen el alginato en la piel, de ahí en adelante ya la persona se va a su casa y... O sea, uno tiene que volver ese live cast que se te hizo yeso, esculpir, volver ese live cast un molde positivo, pasar el modelado, hacer un molde negativo, y es como una especie de sándwich, donde es molde y molde, cierra, y lo que queda en medio se convierte en la silicona. Entonces, eso es lo que se te va a aplicar. En el maquillaje de efectos especiales no debería correr peligro una persona, ni debería quemarse la piel, ni nada de eso. Pero hacen un diagnóstico de piel antes, o como que de pronto si la persona tiene acné, tiene irritación, hacen un diagnóstico antes de realizar ese procedimiento. Pues mira, yo he maquillado personas que tienen una piel muy sensible. Estamos hablando, digamos, de chicas albinas que tienen la piel demasiado sensible. Y lo importante en ese caso es tener los productos ideales para desmaquillar y para después refrescar las pieles. Entonces, siempre va a haber milistrato isopropilo, que es la base de todos los desmaquilladores. Y milistrato isopropilo. Entonces, es como un aceitico. Tú lo pones y te ayuda a desbaratar todos los adhesivos, y es una maravilla porque obviamente tienes que tener en cuenta que no todos tienen la misma piel, ¿sí? Entonces hay pieles que son mucho más sensibles a determinados productos, y por eso para mí es buenísimo, porque tenemos productos como el Proceit. El Proceit no tiene ninguna contraindicación. El Telesis o el Snappy Geo, cualquiera de esos productos vienen de la industria del maquillaje de Estados Unidos, de California, que tiene los estándares más complicados para que puedan sacar un producto. O sea, sacar un producto allá es muy difícil y te exige
que todos los productos sean muy testeados. Por eso allá, digamos, testean mucho en animales, y porque hacen que los productos salgan mucho más rápidos al mercado. Los productos que son más vegans, digamos, tienen que tener un test mucho más largo. Entonces, eso hace, digamos, que la gente tenga claridad con lo que se está poniendo. ¿Sí? Digamos, por ese lado es recomendable, en tu caso, digamos, que los productos que utilicen sean idóneos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha utilizado gelatina, digamos, gelatinas que son calientes para hacer caracterizaciones en la piel. Entonces, eso sí es peligroso. Poner un producto como una gelatina caliente en la piel, quema la piel. Y hay gente que no lo ha normalizado. Y bueno, en este negocio han pasado muchos accidentes. Yo le contaba a Paula que había pasado lo de la chica que fue a hacer un live cast y metió la mano en una cubeta con yeso. Y perdió la mano. Sí, o sea, eso fue en donde... En la Tadeo en pasó un caso de eso. Sí, es que ese fue de la Tadeo. O sea, literalmente cambió. Claro, Sí, porque es que eso se calienta y... Eso genera una exotermia muy alta, la acumulación de yeso en un bote. Es decir, voy a sacar el casco con yeso. Y primero, lo ideal era es eso, pero no es yeso, es alginato. Tienes que meter alginato, agua y metes la mano y ya. Pero por no ir a clase. Quedó mochis. Una pregunta, perdón, qué pena, una pregunta. Cuanto al material del molde, que es resina tóxica, ¿alguna referencia, alguna marca particular que sea como...? Bueno, hay una tienda acá que yo creo que ustedes deben conocer, o bueno, si no la conocen, la recomiendo, se llama Suniglass. Ahí pueden conseguir todos esos insumos. Suniglass es una tienda donde consigues la resina, y ahí es la resina tóxica para fibra. ¿Por qué dicen que es para fibra? Porque tú haces la resina y no puedes dejar solamente la resina, sino que le tienes que poner una tela de fibra de vidrio. Así, el molde era solo la resina en capas o la resina con la fibra. O sea, igual ustedes siguen usando la fibra. Depende. Los españoles trabajan con unas resinas que son la F40. Son para acumulación, no generan tanta exotermia y se hacen en bloque. Entonces tú puedes lanzar el bache en tu molde y queda macizo, ¿sí? Queda muy rígido y macizo. Pero son materiales que no tenemos nosotros muy a la mano, lastimosamente. O sea, ese tipo de materiales que son una maravilla, pues acá no tenemos nosotros acceso a eso. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a lo que nos da el mercado, como en México, como en cualquier lado, se acomodan a cualquier producto. Bueno, un paréntesis, ¿qué estoy haciendo ahora? Esta prótesis está encapsulada en un plástico líquido. El plástico líquido es como uno de los avances contemporáneos del maquillaje, ¿sí? No es solamente la silicona, es que va encapsulada en un plástico líquido que nos genera una membranita de aplicación, ¿sí? Que es esto que ustedes ven aquí, ¿sí? De donde estoy agarrando esta partecita. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a quitar. ¿Cómo lo quitamos? Entonces, ese encapsulador que hay de diferentes marcas, hay uno que se llama Baldis, que es el más famoso, es hecho en un líquido que se llama la acetona. Entonces, en el medio normalmente utilizamos el encapsulador de acetona porque nosotros pintamos con paletas de alcohol. Hay encapsuladores que son hechos para el alcohol isopropílico.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están hechos en alcohol isopropílico, tú estás pintando con alcohol isopropílico, pues se comienza también a dañar mucho la prótesis. Entonces lo ideal es utilizar encapsulador de acetona y pintar con paletas de alcohol. Las paletas de alcohol son estas. La marca más famosa es Skin Illustrator. Y son unas paletas que ustedes las pueden tocar y entonces, el que no sabe dice, esto no sirve, está dañado, se secó, se dañó. Se activan con un alcohol, que es el alcohol isopropílico, y con eso se pinta. Con eso se pinta la prótesis y es ideal, ¿por qué? Porque al pintarla con una paleta de alcohol, ni el agua ni el sudor lo va a despintar. Solamente se puede despintar con una paleta de alcohol o con desmontador. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Entonces, me está hablando de cómo usted usaba la fibra para los moldes suyos, ¿cómo lo usaba? Yo utilizo tela de fibra bola. O sea, yo también utilizo a veces. ¿Será que es tejida? Que parece una tela así. Exactamente. Es un poco más amable. ¿Dónde la consigues? Ahí en Sumiglas. ¿Tela de fibra qué, perdón? Tela de fibra roja, Bola. Sí, se llama bola. Y digamos con el molde, ¿cuántas capas más o menos se aplican de resina? Uy, eso sí depende, ¿no? Pero normalmente más o menos como unas 5 capas. Entonces, si nos vamos a la parte técnica, la primera capa se llama la capa de Puri. Entonces esa capa es la que debe quedar más aguadita para poder agarrar todos los detalles del modelado. Entonces, si el modelado tiene poros, si tiene las arruguitas, todo eso, pues idealmente lo que uno necesita es una capa muy fina de resina que copie bien esa parte. Entonces, esa primera capa se llama capa de Puri. Se pueden echar 2 para reforzar, darle, y después ya vienen unas capas más gruesas que lo que hacen es como volver más homogénea la superficie de la resina para después sí poner el refuerzo, que es la tela de bola. Una pregunta, en cuanto al adhesivo que recomiendas aparte del Proside, me dijiste que el Telesis, digamos que dentro de su componente, este es a base de agua, ¿sí? ¿O tú corriges? ¿El Proside es a base de agua? El Proside es acrílico. ¿Y el Telesis es a base de otro, o también es a base de agua? No, el Telesis ya tiene otra base. Más silicona, Sí, es más como ¿qué no lo usamos? como una silicona. ¿Sí? Okay. Y de hecho, el Telesis se utiliza sobre todo para pegar prótesis de silicona. O sea, las prótesis que son hechas en espuma de látex son prótesis que se utilizan, siempre se pegan con Proside. Es lo que mejor pega. El látex también es a base de agua, ¿no? Sí, claro. El látex es un invento químico que se inventó como el papá de los efectos especiales. Las prótesis de foam látex las inventó alguien que se llama Dick Smith, que fue muy famoso porque él fue el que hizo el maquillaje del Exorcista. Y fue de las personas que más hizo por los efectos en cuanto a su técnica, ¿sí? Como la evolución tecnológica. Entonces, en materiales, en productos, hizo cosas increíbles. Además de ser el papá de los efectos especiales, porque él enseñó a Rick Baker, y esto siempre va a ser como una cadena de efectistas que le enseñan a otros efectistas, y Rick Baker le enseñó a Greg Nicotero, y sí, así. Entonces todos van como en una cadenita. Eso me parece muy, muy bonito. Y antes el interés no era tanto, entonces
era como, yo quiero aprender, yo voy a tu taller y allá me paro en el taller de exterior hasta que exterior ya se cansa de verme ahí, me da clases, me enseño. Y la gran mayoría empezaron limpiando tarros llenos de productos químicos y después comenzaron ya a ver cómo su trabajo de escultura, que es el más necesario en este negocio, y es que si tú quieres hacer efectos especiales, debes tener una muy buena capacidad de saber cómo expresar artísticamente en la escultura. O sea, siempre la escultura va a ser algo que es la base de este negocio. Pero, ya saben, todo se va modificando en el tiempo. Entonces, ya ahora es más el que esculpe en ZBrush. ¿Sí? Entonces ya la parte tradicional de los efectos ya comienza a cambiar contemporáneamente. Contemporáneamente ya todo se esculpe en ZBrush, ya los Lightcast no son con alginato, ya los Lightcast son con un escáner donde te hacen así y ya te copias, te pasan esa información a un computador y lo que hacen es imprimir los moldes. Ya no se imprime un positivo, sino un molde. Y a ese molde que se imprime ya se le inyecta la silicona. Ya llegaremos al momento donde control Z imprimir o control lo que sea imprimir y ya nosotros nos fuimos de este negocio. Disculpa, ¿qué tan pegadito a la protuberancia estás haciendo el retirado? ¿O qué debe tener uno en cuenta en cuanto al espacio? Bueno, lo importante es poder limpiar todos estos bordecitos los que más se puedan. Entonces, si ven aquí, hay restos, digamos, de esa membranita. Entonces, yo lo que hago es, con el pincel, ir levantando. Por ejemplo, a veces queda como arrugado, quedan como arruguitas. Eso es cuestión de la aplicación, de pegado, hay que estirar un poco más o no. Con respecto a eso. Es que es un material externo, siempre va a ser. O sea, lo que tú le pongas a la piel se tiende a arrugar. Entonces, de ahí viene también el tema del maquillaje. Y es que tú puedes hacer un muy buen maquillaje, pero a cualquiera, a Katsuhiro, uno de los mejores maquillistas, él va y él en su contrato dice, tengo que tener retoque digital. Porque así yo haga la mejor aplicación del mundo y esa aplicación va a mitad de cachete, si la persona hace así, ahí se va a notar. ¿Sí? Hay materiales que funcionan mucho mejor. Entonces, ahora se hacen muchos maquillajes con un material que se llama bondo. ¿Sí? Son transfers de bondo, cierra los ojitos. Y esos transfers te dan un acabado increíble, pero tienen otras contraindicaciones, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que te funciona muy bien, pero para otras cosas no te funciona. Y esa es la parte difícil de este negocio, pues hacer entender, digamos, a los clientes, a los productores, que si se va a utilizar maquillaje de efectos especiales, tiene que ser en ciertas y determinadas condiciones. Cierren los ojos. Aquí entramos a la parte de los ojitos. Sí, eso te iba a preguntar, para que no llegue el producto al ojo, ¿cómo lo protegen? ¿Cómo pueden cuando, por ejemplo, tiene algo muy Lo sensitivo? primero es cierra los ojos. Y eso es lo más importante. O sea, cierra los ojos. Listo, cuando cierran los ojos ya digamos que lo que tú utilizas, digamos hay diferentes encapsuladores, entonces los encapsuladores pueden ser de alcohol isopropílico. Cuando muchas veces se tienen que hacer estas aplicaciones tan cerca de los ojos, pues que lo que uno hace, utiliza mejor
alcohol isopropílico, que es mejor que te entre alcohol isopropílico en un ojo a que te entre acetona. Sí, Ahora. te va a quemar. Ahora hay gente que no extraña los ojos. Ahora. Este es el momento para correr. Pero lo que hacemos realmente es disminuir el riesgo utilizando la menor cantidad de producto en un pincelito. Una pregunta, en cuanto al encapsulado, cuando no tiene chance de hacerlo con aerógrafo, ¿lo has manejado con pincel y te funciona igual? Entonces, Hay gente que lo utiliza con pincel y con el producto un poco más espeso, ¿no? Okay. Y hay otros que en algún momento yo fui muy práctico y utilicé un atomizador. Okay. Utilicé un atomizador y así, digamos, entonces, con el atomizador tú puedes hacer lo mismo, que es atomizar todo el moldecito para generar esa membranita que se llama, pues, que es el encapsulado. ¿Y qué dureza de silicona usas? ¿Cómo? ¿Qué dureza de silicona usas? Ah, bueno, yo trabajo con productos de Smooth-On, que son los que más llegan acá. Entonces, el producto de Smooth-On tiene esa particularidad, y es que vienen diferentes shorts, o sea, diferentes grosores o durezas cuando se curan. Yo utilizo una que se llama Dragon Skin, que es la que se utiliza para los efectos especiales, hay una que se llama Dragon Skin FX Pro, pero eso es muy duro, pero ellos mismos venden unos aditivos, entonces esos aditivos funcionan chévere porque de alguna forma cuando tú le pones, digamos, un producto como el Slacker, entonces tú le agregas un porcentaje a tu silicona y te queda mucho más blandita. Sin dañar la resistencia ni demás, o sea, no se modifica, claro. Y siempre se va a modificar. Entonces, ¿qué se modifica? Se modifica la estabilidad de la silicona. Entonces, si la silicona no va encapsulada y tú lo haces, es un pegote, o sea, esa vaina se te vuelve un pegote así, súper irregular. Entonces, como va encapsulado, se tiene que encapsular gruesito para que lo que vaya adentro de esa gelatina inestable quede estable en medio del encapsulador. Bueno, entonces, digamos, aquí ya tenemos una parte de números, ¿sí? ¿Ese es con el molde de la calidad de ella? No. Eso es lo que yo preguntaba. Que digamos tienes una Esta y la adaptas al... Exacto, esta es una prótesis que nosotros consideramos genérica, o sea, que se puede utilizar en diferentes caras de determinado tamaño. Sí, claro. ¿Sí? Pero idealmente esto debería ser con el molde de la cara de Juan. Claro. En cuanto al encapsulador que tú utilizas o que recomiendas ahorita, el Val 10, ¿qué porcentaje? Ese se diluye, ¿no? Se diluye para aplicarlo con aerógrafo, ¿qué porcentaje tú usas? O sea, que sí. Digamos que técnicamente esa parte normalmente se puede, dependiendo del producto, como es en acetona, entonces una parte del encapsulador por 5 de acetona. Exacto, eso es lo que
Pero hay diferentes marcas y hay diferentes presentaciones. Hay unos que son bolitas, o sea, no te venden un líquido viscoso, sino un montón de bolitas, que a mí eso me desespera. Y sí, es horrible, porque uno tiene afán y uno dice, bueno, ¿cuándo se va a derretir este montón de cositas? Es insoportable. Pregunta, si yo tengo una prótesis así sencillita y la tengo que volver a utilizar 2 veces o 3 veces, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿puedo retirárselo o debo utilizar una nueva prótesis? Siempre es una nueva prótesis. O sea, ¿Sí ves? ya después de esto ya. Después de esto ya no sirve para nada. O sea, por eso es maquillaje audiovisual. Pero uno, si quiere, se puede ir de fiesta, o sea, se puede maquillar e irse de fiesta. Y cada vez es más la utilización de este tipo de maquillaje para fashion. Entonces, hay pasarelas donde ustedes ven que las modelos son caracterizadas con prótesis y se ven súper alienígenas, y bueno, ustedes saben que a la gente moderna le gusta lo raro. Entonces, les encanta ver modelos que son andróginas, que se van como marcianos, y les hacen cierran los ojitos, ¿no? Y ahí es otro campo en el que se utiliza el maquillaje de efectos especiales. Por ejemplo, ¿cómo sería en el caso de que es una prótesis de cuerpo completo, como por ejemplo un actor o una actriz que tenga Sí. que interpretar a una persona obesa? Eso es de las cosas más complejas que hay en este medio. Yo, digamos, las últimas aplicaciones así grandes han sido espaldas, pechos peludos, tetas, o sea, son cosas que son complejas porque te exigen mucho tiempo de preproducción, ¿sí? Y, y, y la aplicación. O sea, tú mandas a hacer una prótesis, que una prótesis de estas puede estar, o sea, un trabajo de estos puede estar en 8 millones de pesos, 10, 15 millones de pesos, ¿listo? Pero, si vas al set y no la aplicas bien, te queda muy mal, pues es demasiada presión encima. Eso es lo que sufrimos nosotros los maquilladores. Cuando uno va al set, yo voy con mucho miedo a veces, es difícil controlar muchas cosas, saber que tú vas a estar en un ambiente que no, digamos, no es tu taller, es otro, te toca, yo qué sé, maquillar por fuera en ocasiones, me ha tocado maquillar en desiertos, en páramos, en muchas condiciones donde todos los materiales se comportan de manera diferente. Entonces, termina uno un poco rayado, ¿sí? Porque quisiera siempre hacer uno el mejor esfuerzo, el mejor trabajo, pero a veces las condiciones no dan para eso. Una pregunta, Alex, ¿cierto? Sí, Alex. Digamos, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, siento que igual es muy importante tener como conocimiento de cierta forma como del comportamiento de los productos, como de química, digamos, básica, o entender cómo funciona, sí, como los ingredientes de los productos, ¿no? Tener como ese conocimiento de lo que se forma el clima, bueno, no sé, otras sinfonas, se pone un aditivo, cómo se modifica, para qué usarlo, para qué no usarlo. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso como de aprendizaje en cuanto a eso? ¿Ha sido empírico o ha sido como has estudiado en la escuela? No sé. Bueno, yo me quiero echar un poquito para atrás en esa pregunta porque yo siempre quise hacer efectos especiales desde que era niño. O sea, yo vi las películas que muchos vimos de terror y yo dije, yo no quiero hacer eso. Pero cuando yo era niño, no había nadie que me enseñara, ni había una escuela, ni nada de eso. Entonces yo coleccionaba una revista que se llamaba Fangoria. Y ahí era una revista enfocada en cine de género, cine de terror, y había todo lo que eran los monstruos y cómo se hacían. Y ahí había unos pequeños partecitos donde decía toma clases de efectos en el taller de no sé qué. Pero en Estados Unidos era imposible y era costosísimo.
Entonces, la idea de hacer efectos especiales se fue evaporando, porque pues yo era un muchacho que vivía en un barrio popular, en Palmira Valle, y pues ahí era muy difícil pensar en que uno en algún momento iba a tener un acercamiento con una escuela, que no eran escuelas, eran talleres de personas que decían como venga a trabajar aquí en mi taller y yo le enseño y me paso toda esta plata. Y como eran tan poquitos, eran mucho más costosos. Después ya salieron cosas como Cinema Makeup School, que es una escuela en Los Ángeles donde le enseñan a todo el mundo cómo hacer efectos especiales. Entonces, yo lo que hice fue, aunque no puedo hacer esto, me voy a acercar a lo que me gusta. Entonces yo estudié cinematografía. Entonces, yo me dediqué al campo de la cinematografía. Siempre estuve ahí, me gustó la animación, mucho tiempo trabajé en animación, y animación tradicional, digo, de dibujo, cuadro a cuadro y todo eso. Y después de animar a no sé cuántos tigres, Tony, y el elefantito de Kellogg's, pues ya uno ya está mamado también, era cada vez menos bien pago. Entonces, en algún momento trabajé en postproducción en una oficinita y terminé como diciéndoles, ay muchachos, yo estoy aburrido porque veo que todos viajan y yo siempre estoy metido en la oficina, botoneando y moviendo nodos, y yo ya estaba aburrido de eso porque siempre llegaban todos con tremendas historias en el set y en el rodaje, y todos iban y recibían premios y yo pues entonces dije, como en algún momento me planteé eso, ¿no? Como estoy en el lugar que quiero estar, porque es que me siento como que esto no es lo mío. Y les pedí un aumento de sueldo, me lo negaron y renuncié. Entonces dije, no, pues está bien, renuncio. Ah, pero ¿por qué? No, yo quiero paguen mi plata y ya. Entonces me pagaron mi plata y con eso yo fui al taller de un amigo de callejear, un amigo de la calle, o sea, éramos todos punkis, skins, cosas así. Y un amigo mío que se llama Andrés, él había hecho un taller en Buenos Aires de efectos especiales. ¿Qué era lo que a mí me favorecía mucho en este caso? Es que, a ver, yo siempre esculpí desde que era niño, siempre dibujé, siempre esculpí, entonces yo tenía ya mucho del conocimiento, ya lo tenía adquirido, ya lo tenía ahí. ¿Qué necesitaba yo? Aprender materiales, cómo se hace un molde, con qué material, con qué hago las prótesis. Entonces, en ese taller que hacíamos prótesis, yo tomé un taller con él, yo le pagué y le dije, Andrés, quiero aprender esto con los materiales, no sé qué. Y hicimos nuestro taller, de hecho hice un vampiro que me quedó muy bonito, con un amigo nosotros lo caracterizamos, y a mí eso me entusiasma mucho, o sea, ver los resultados me gustó mucho. Y a la semana que yo terminé mi taller, comenzó a llegar trabajo. O sea, yo dije, bueno, ya hago este taller y ya lo que me pongo a hacer. A la semana, ese taller me estaba diciendo, salieron unos zombies para una Movistar, hay una empresa de telefonía que se llamaba Movistar, y ellos habían hecho una publicidad con zombies, porque ahí comenzaba el boom de los zombies cinematográficos, la tercera ola de zombies, ¿sí? Que comenzaba con Walking Dead y, ¿saben? Y con 28 días después y toda esta onda que comenzó. Entonces, pues yo dije, claro, yo los hago, yo esculpo y los hacemos. Y de ahí en adelante, eso fue como en 2000, no me acuerdo si 14 o algo así, 14 o 13, no me acuerdo. Desde ahí en adelante yo solo no he parado de trabajar en esto. O sea, desde ese momento que hicimos ese proyecto,
comenzaron a salir y a salir y a salir cosas, lo cual me entusiasmó mucho, obvio. Y eso venía sumado a otra cosa, y era que no podíamos seguir haciendo efectos especiales con gelatina y con fondantes. Entonces comenzó el Instagram, que fue también en esa época el boom del Instagram. Y ahí comenzamos a ver los trabajos de artistas de ingleses y gringos que comenzaban ya a hacer maquillajes con silicona. Y dijimos, tenemos que hacerlo así. Y nos hemos gastado mucho dinero comprando silicona que no sabemos si va a funcionar, comprando encapsulables, no sabíamos encapsular una prótesis. Gastamos dinero, lo botamos así, hasta que en algún momento algo nos salió. Comenzamos a escribirle a la gente de afuera, la gente de afuera nos daba un feedback, no hagan esto, háganlo así o háganlo así. Entonces ya comenzamos nosotros a cambiar los materiales, pero por la pura necesidad de estar al día. Porque siempre vimos que habían personas que se quedaban en lo que sabían y no querían moverse de ahí. Ya como, no me voy a mover de aquí porque es mi parte, es la parte más cómoda que tengo, ¿no? Voy a hacerlo con lo que tengo y no con lo que debo. ¿Sí? Tú no puedes después agarrar a una actriz famosa y decirle, le voy a hacer una caracterización y la voy a desmaquillar, yo qué sé, con aguarrás. Sí, o sea, no puedes hacerme cosas de esas, porque pues va a generar un problema. Hay personas que han perdido su carrera en este negocio por ese tipo de cosas, ¿sí? Le hizo daño a la piel de tal actor, tal actriz, no lo vuelven a llamar. Sí. No vayas a demandar. ¿Y hoy día das cursos, talleres, algo similar? Sí, yo al año tengo un mes o dos donde dicto clases. O sea, trato de sacar 2 mesecitos para dictar clases. Las clases que yo dicto son especializadas en una sola persona. No son para 15, no. Yo no puedo con eso, ya lo he hecho. Yo he dictado clases en otras instituciones y eso, pero no me gusta porque se le borra lo artesanal al asunto. Y esto tiene que ser artesanal y tiene que tener una mística. No le doy tampoco clases a todo el mundo. Cuando yo veo con una persona, ¿y tú crees que yo hago este taller y yo puedo estar enseñando esto al mes? Y yo, que te vaya bien. Porque no es la idea es, tú aprendes a hacer esto. Y comienzas a hacer tu propuesta, comienzas a generar una confianza en tu trabajo, pero en el medio, ¿sí? O sea, tienes que estar apoyada o apoyado en el medio para que las cosas te funcionen. Bueno, ¿cómo es? ¡Pan! Bueno, eso es lo chévere de la silicona, ¿sí? Si quieres hacer así. Di Michael. Exacto. Eso es lo chévere de la silicona para la caracterización, es chévere porque se desplaza muy bien en la cara y el acting de los actores y se puede. Es muy bonito hacer así. Ahí lo que estás haciendo sería hacerlo el producto. Es el mismo proceso, pero lo que hago yo es sellar todos los bordes para que la prótesis se conserve mejor. ¿Sí? Ustedes ya ven que, bueno, esto es una aplicación para un demo, mientras estoy hablando no estoy muy concentrado, pero trato de sacar una aplicación que sea muy limpita, ¿no? Entonces, ustedes ven, no hay unos rastros muy marcados de bordes. Después de esto, lo que se debería hacer normalmente es poner un poco de talas, de cuerpitos,
translúcidos para que no se vaya a pegar al diamante. Hay gente que aplica luego un proceso como en toda la prótesis encima, necesario. ¿Sabes sobre todo cuando son prótesis en foam latex? Sí. Cuando son prótesis en silicona, yo creo que yo solo lo utilizo en los bordes porque me puede ir cerrando el detalle de la prótesis. Entonces las agujitas, los poritos, todo eso se los puede ir llevando. Bueno, pero yo comencé por ti, pero los demás a qué se dedican, yo quisiera saber. Yo me dedico, digamos, a la escultura. Tú haces escultura, práctica. Sí, más que todo pues para cerámica. Ah, ok. Con la cerámica y eso. Y, pues, ¿Tienes taller de cerámica? Es un pequeño taller, pero pues sí. Oye, yo en mi vejez quiero pasar haciendo cerámica. Ya es pronto. Sí. Estamos por aquí. Pues me acerqué como a lo de los efectos especiales, pues porque conocí esta página de Stan Winston. Me comí casi todos los tutoriales. ¿Compraste todos los videos? Me metía, por ejemplo, en vez de irme de vacaciones en enero, me quedaba todo el enero en el mes, pagaba el mes y me veía los tutoriales. Eso es, digamos, esa es una forma muy bonita de aprender. Ahora, hay mucha gente que sube cosas técnicas de moldes a YouTube. Uno puede aprender, si uno busca bien, encuentra cosas que le sirven. Ahora, el material de Stan Winston School, ellos tienen de todo, desde cómo picar silicona para hacer props, cómo hacer moldes, cómo hacer puppets, que a mí los puppets me parece una locura, o sea, eso me encanta a mí. Y es una forma contemporánea de adquirir conocimiento, que es muy chévere, pero nunca dejen atrás las clases presenciales. Las clases presenciales no solamente es porque hay un profesor y no sé qué, y tienes a quien ponerle quejas, nada, es la relación que tú tienes con tu profesor o la relación que tienes con los demás que toman el taller. De ahí salen amistades que duran mucho tiempo o arman sus propios negocios y eso es lo bonito. O sea, una persona que quiera hacer efectos especiales no puede estar siempre ratonando en la casa viendo videos. Tiene que salir y mezclar yeso con su compañero y echarse las historias, y echarse las risas y tener proyectos en conjunto. Eso es lo que hace que este negocio sea chévere, realmente. Entonces, aprendiste por ese lado. Sí, pues empecé haciendo máscaras de látex, por ahí pues ahí me salieron unos cosplay y eso. Entonces, qué maravilla. ¿Cuál es tu marca, tu negocio? Pues digamos en Instagram estoy como César FX, pero pues mi marca como tal es Cucarachas en la Cabeza, que es donde vendo pues mis tazas. Ah, qué chévere, de cerámica. Pues sí, como calaveras, zombies, así como más. Creo que ella es tu fan. Chévere. Pues por ahí la gente empezó a ver que yo estaba haciendo estas cosas y pues algunas me pidieron pues que hacía unas prótesis pues, para pequeños cortos ahí con conocidos, ahí bajo presupuesto. También pues hice algunas que no hay presupuesto como el látex, el látex puro, que pues medio funcionan y si se maquillan chévere pues pasan camufladas. Y gelatinas también y eso, pero pues la silicona es algo no crean, uno no tiene que... el foam latex es increíble. Depende también de quién lo trabaja. La gelatina, que la gente dice, no, la gelatina es como lo más vulgar para trabajar. Pues no. Hay gente que se ha especializado en gelatina, que ha hecho unas películas y unos personajes en gelatina que han ganado premios de maquillaje, hasta películas que han ganado Oscars, ¿sí? por hacer prótesis en gelatina. Entonces, no es solamente que el material sea noble o no sea noble para muchas cosas, es quién está utilizando eso, el conocimiento que tiene esta persona para hacer eso. Entonces, y ese conocimiento viene sobre todo a partir de la experiencia,
de la participación en proyectos, de estrellarse, de cagarla, de llegar a la casa. No me van a volver no me van a llamar. Hasta aquí, sí. Hasta aquí llegué. Pero mira, siempre va a haber alguien que si te ve publicando cosas, o sea, siempre va a haber alguien que dice, esta persona está haciendo cosas, está proponiendo, está experimentando, démosle una oportunidad para que me haga esto para mi cortometraje o para mi película. Y así es que realmente se mueve este medio. No todo es como voy a esperar, voy a montar un letrero afuera de mi casa y voy a esperar a que me llame. Es muy jodido que pase eso. A veces pasa, pero normalmente no es así. Entonces, de alguna forma es más el interés y la constancia, o sea, eso es como todo. Disculpa, aunque en la actualidad, ¿cuál crees que es la mejor ventana para mostrarse con efectos especiales? Para mostrar tu trabajo de efectos especiales. Pues mira que yo no desestimo cosas como el Instagram. El Instagram es una herramienta de aprendizaje. O sea, ahí uno conoce el trabajo de sus otros compañeros en otras latitudes. Y yo soy muy agradecido con el Instagram porque por el Instagram yo he terminado trabajando en México, en España, terminé yendo a Arabia Saudí a hacer una película, o sea, es mostrar que tienes el conocimiento, que tienes el interés, que publicas tus monstruitos, que publicas tus zombies, tus props, y la gente, tus colegas de otras latitudes, te comienzan a preguntar cosas. Entonces, tenía gente muy dura que yo admiraba después escribiéndome a mí diciéndome, oye, ¿cómo hiciste eso? Y yo, Nacho Díaz me está preguntando cómo hice esa prótesis. Y yo era como, pero si Nacho Díaz tiene 5 premios de la Academia Española en maquillaje, ¿por qué? Cosas así, ¿no? Como uno dice, como, como ejemplo, ¿no? Personas que uno admira mucho y con las que uno puede entablar. Tienes que tener conceptos del color también, ¿cierto? Claro, pero para eso es la ilustración. Para eso uno debe siempre dibujar. Pero digamos ahí, para completar un poquito más, tú dices que Instagram sería la mejor ventana para nosotros. Digamos, ahorita lo que, pues, siguiendo las nuevas redes sociales, digamos TikTok, que sería lo que está arrasando. Sí. ¿Hay un campo ahí para nosotros por el estrecho tiempo que manejan ellos? ¿O sería contraproducente para este negocio? No, a ver. Para la visualización de nosotros. Todo es el cambio de los tiempos. El TikTok es una red social que se hizo para tiempos muy cortitos. Entonces, tú ves que todo está muy condensado. Y sígame para parte 2 o sígame para parte 2. Lo cual a mí me molesta mucho eso. Yo conozco gente que se ha visto películas en TikTok. No me digan que ustedes son de esos. Pues uno dice, pues el formato no es, los tiempos no son, pero la gente se acostumbró a esa cosa tan rápida, ¿no? Entonces, el TikTok es una ventana de mostrar tu trabajo, pero no es lo ideal para otras cosas, ¿sí? Además, es una nueva generación. Yo creo que la generación de gran parte de los maquillistas están en Instagram, donde se puede ver más su trabajo, donde suben sus propuestas, donde participé en tal película, ¿sí? Y eso es muy chévere.
un paréntesis, esa silicona Skin Dragon, esa viene transparente, ¿cierto? La pigmentas. Sí. También es botón, es decir, Todas las siliconas de platino normalmente para maquillaje son transparentes y se pigmentan con pigmentos para silicona. Entonces, para pigmentar la silicona utiliza uno los pigmentos de silicona y otros aditivos como los flockings. El flocking es un pelillo, es como unos pelitos que uno le agrega a la silicona para que le dé esa capilaridad de la piel. Entonces esos, si ustedes ven así muy detalladamente su piel, hay como parchecitos rojos, como unos pequeños rojitos. Entonces, si tú haces esa mezcla bien, te da unos tonos muy cercanos a la piel. Después pegas y te da unos muy buenos resultados. No sé. ¿Alguna vez has usado algún pigmento, o sea, que no sea específico para eso? O sea, me refiero, tengo entendido que creo que es el óxido de hierro. Ese usa. Ese pigmento puede pigmentar las siliconas de plástico. No conocía eso, pero cuéntame. Es que me gusta mucho la química y me gusta como en el proceso de mostrar el momento, era como ser muy recursiva porque había poco presupuesto, entonces como bueno, veremos opciones de... Y hoy en día me gusta mucho mirar los ingredientes de los productos, entonces me pongo a averiguar, pero obviamente ya es como, no es una cosa por prueba, pero sí quería como preguntarte si alguna vez como en un momento de encontrar cómo pigmentar la silicona has usado algún tipo de pigmento no tan propio. O sea, pero si tiene que ser propio, que combine con la silicona platino. Tienen que ser compatibles. Exacto. Porque hay cosas que, sí, obvio, si tú estás en una plataforma aceitosa y le pones algo acrílico, pues no. Exacto. Entonces, lo primero es eso. Por otro lado, lo ideal siempre es saber que le estás poniendo la silicona, porque eso no va a ir solamente a la prótesis, sino a la piel de alguien. Entonces puede ser peligroso si le estás poniendo cosas que no sabes qué estás poniendo. Entonces, si te gusta la química, es súper chévere el asunto, pero también tienes que tener en cuenta. Sí, digamos, yo no conozco mucho sobre lo que estás diciendo realmente. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, o sea, yo no lo he aplicado a no sé, pero sí he fabricado muchos moldes. Y uno puede agregar ciertos pigmentos para moldes, no sé, para maquillaje, no sé, para funcionar. Disolviendo un poquito de pigmentos orgánicos, los pigmentos orgánicos los puedes conseguir en las químicas. ¿Como para pigmentar como cosméticos? Sí. De hecho, si los consigues en calidad cosmética es mucho mejor. Claro. El dato ahí de una tienda que es muy buena que se llama Dimapi. ¿Cómo se llama? Dimapi. Dimapi. Y ellos venden todos los que quieran. Y tienen acá Y otro que se llama, que también tiene muchos pigmentos como para cosas así cosméticos, se llama Nova Color. Entonces tú con ese pigmento lo disuelves mucho, pues, con lo que llaman acá machicado de ajos o macerador, mortero. Que descubrí que yo preguntando por morteros hace poquito y debajo tienes como machicado de ajos. Entonces, Si preguntabas por morteros en este tema. no te llaman. Unas agradadas. Lo bueno es que el aceite de silicona, donde compras la silicona, que normalmente te venden el aceite de silicona, y que es compatible con la silicona. Y creas como una especie de tintica, como un condensado, y lo aplicas a la retina pues, obviamente, si es para maquillaje, si no puedes conseguir los productos, digamos, oficiales, yo diría que tratar de conseguir pigmentos que sean cosméticos. Claro, no debería Que al menos eso se debería no tener cosas Los de colorantes de grado alimenticio. no son cosas de doctores, ¿sí? Híjole, la persona por la compatibilidad con el cuerpo. Entonces, si tú te lo puedes comer, Pues es más factible que la piel no vaya a ser muy
mismo daño. Ah, no, si se puede comer, se puede poner en la piel, eso sí es un hecho. El colorante usualmente se disuelve en agua y esas cosas. Quizás no eso es pero sin robar. Es prueba y error, ¿no? Sin mi intervención ahí. Sí, ok, digamos que con ella nosotros tenemos una conversación. Yo estoy acostumbrado a manejar consigo los minerales, que sea, y quiero usar pintura, la glutina te voy, se necesita un óleo, se necesita tanto, lo que sea, se mezcla, pero de base yo siempre uso minerales, lo que no es los mejores colores. Cuando vamos a trabajar ya con pieles, medio bien. Sí, es que los minerales como son de tierras, Porque a pesar de que, no sé, digamos, el óxido de hierro, que era el tono rojizo, es el mismo que utiliza en los pigmentos que hay para tatuajes rojos, ¿verdad? Pueden crear una alergia, lo tratan de diferentes maneras para que no se genere eso. Yo consigo eso en una ferretería. Sí, sí, Pero lo hacen es para qué tipo de producto, para la caracterización. No, digamos, estamos viendo para caracterizar las cicatrices, pero entonces sí, ¿qué es lo que tengo en la casa? Entonces, tengo estos materiales, esto. Vamos. Yo les recomiendo en serio, hay muchos sitios acá en Bogotá, digamos que los efectistas están utilizando mucho sus talleres para dictar clases. Digamos, tú ya has tomado clases. Invertir en esas clasecitas es mucho. Sí, ahora me enseñan muchos tips. Sí, exacto. Se conoce gente, eso es lo otro, ¿no? Conocen entonces a las personas y si tienen algún interés en particular, terminan trabajando en la caracterización. Hay una tienda que se llama Titan Effects. Ahí te venden las prótesis, te venden todo y te enseñan a utilizar ciertos productos y ciertos materiales. Como para teatro, para teatro. Pero cada vez Pero ellos también. he visto que están utilizando como más para la plataforma de caracterización de pelis, pero son muy genéricos las prótesis, ¿no? Pero digamos que puede ser una base. Para Sí, puede ser una base, claro. Esas prótesis son como de, ¿cómo se llama? Resina de poliestireno. Las prótesis. Sí. Hay unas, pero pero digamos esa cosa no se ve. Pues yo supongo, porque para la piel como que no debe ser tan recomendable. No, no es para nada. Sí. Bueno, ahí tenemos un demito. Le vamos a poner entonces que recién cenadita. No haces esa técnica del spatting. Spattering. Sí, Es necesario. Es una técnica que se utiliza, digamos, estos pinceles de vidrio son especiales para spattering. Entonces, si tú tienes una paleta de FX, busca la parte, buscas como la parte de rojos y eso, y puedes hacer un spattering que se ve bonito. Se ve muy chévere. El spattering es de las técnicas que más se utiliza. También los pinceles de mofeta para dar todas esas texturas que se ven un poco más, ¿saben? No, todos se apoyan a veces en el tema del aerógrafo. Pero el aerógrafo deja todo muy plano, ¿sí? Y a mí me gusta eso, que se vea orgánico, que se vea textura, ¿verdad? Y ahí está. ¿Cuánto nos tardamos haciendo esta pequeña aplicación?
como una horita y 30. Más o menos. Sí, pues bueno. Esa es la idea. Y con charla, además. Bueno, no nos conocía a todos. No, pero yo también le dejaba un poquito la escultura, pues porque la tengo hace un par de años. Yo conocí a Alex hace un tiempo, en Estopa del 2011, pues. Sí. Y los trabajos en esa época estaban como muy bueno, lo que yo conocía son las niñas, no las muy bonitas que hacía. Entonces yo lo conocí por el asunto de la escultura que nosotros estaríamos ahí como stands en el mismo área. Y nada, de ahí lo voy consiguiendo, muy bueno. Y yo pues desarrollo también un material para escultura, pero pues ya otro tipo, no siempre para este tipo. Pero sigues con tu marca de materiales. Bueno, es. ¿Qué tipo de escultura vas a hacer? Es por lo que es un material de esta silla polimérica, como sculpting, no sé si lo hayan escuchado. Entonces tú modelas, la metes en hornos que tú ves. Es de los primeros que hizo materiales así. Eso me parece. Pues por cacharrear con ese desarrollo, que pues tengo famosidades, que hemos comentado y demás cosas. Y pues nada, Aquí ya te llaman.